Nilos que tienen horarios habituales. Ellos amplían el horario en este fin de largo y tienen opciones de vigilia también para ustedes. Los sándwiches que se adaptan a esta Semana Santa también. Pero dejamos de lado esto, vamos al vivero de Elber como cada jueves. Le damos el lugar a Elber Ferraresi. Siempre hay algo para aprender en tu jardín, en tu casa, plantas de interiores, de exteriores, lo que sea. Cada semana, si tenés alguna duda y consulta, nos escribís al canal 41 44 15 y podés, lógicamente, evacuar esa duda con él. El vivero de Elber, bienvenido. Bendecido día, Germán. Hola, Iván, amigos de Brinkmann. Qué gusto reencontrarnos nuevamente en este espacio en el que hablamos de plantas. Y hoy vamos a referirnos a una moda actual. Una moda que se da o se daba en las grandes ciudades y hoy se sigue dando en esto de ampliar, por ejemplo, las sendas peatonales o ampliar por donde circula la gente y hacer las calles más angostas, como es el uso de macetas, el uso de maceteros para colocarlos en la vía pública o el uso de maceteros en viviendas particulares, específicamente casi todos sobre cemento. Como hoy vamos a ver, es interesante preparar el sustrato y elegir la planta para que ésta pueda desarrollar y brindar así todo su esplendor en el lugar donde la vamos a cultivar. Ahí va el informe que preparamos para hoy. Como lo dijimos en la introducción al programa de hoy, hoy vamos a hablar del cultivo de plantas en macetas, pero en cultivo de plantas de macetas de exterior. Se ha extendido la moda que ya hace mucho tiempo en las grandes ciudades existía, pero en nuestra región en los últimos tiempos se ha extendido la práctica del cultivo de plantas en macetas en exteriores, tanto sea en exterior de una casa, en el patio, como en los espacios públicos y también en los espacios públicos, por ejemplo, de centros comerciales. ¿Por qué decimos y por qué le damos especial atención al cultivo de plantas en macetas en el exterior? Porque lo que queremos lograr con el cultivo de plantas y que ésta cumpla la verdadera función de hacernos sentir en un ambiente mejor es que la planta tenga un muy buen desarrollo. Y cuando decimos esto, nos referimos a la calidad de la hoja, al color de la hoja, a que si la planta tiene flores pueda emitir gran cantidad de flores, pero todo esto necesita, imperiosamente, necesita tener en cuenta algunos factores. Están relacionados en primer medida cómo preparamos las macetas. Y aquí, a modo de representación, lo que quisimos lograr es que siempre que tengamos en cuenta el cultivo de plantas en macetas para el exterior, tenemos que comenzar por colocar en la parte inferior piedras o granza. Esto se hace a los efectos de permitir que el agua en exceso pueda drenar y así salir por los orificios de drenaje. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para que cuando hay lluvias intensas o cuando hay cierta cantidad de días que llueve o llovizna, la planta o el sustrato no se encuentre saturado de agua. Recuerden que cuando el sustrato se encuentra saturado de agua, le saca el lugar del oxígeno y el sistema radicular empieza a desmejorarse rápidamente. La planta no puede respirar. Otra cuestión interesante es el sustrato. Miren, cuando cultivamos plantas en macetas, tenemos que tener en cuenta que limitamos el desarrollo del sistema radicular. Por lo tanto, las macetas deben tener un sustrato de excelente calidad y esto se logra también con el agregado de lombricompuesto. Es imprescindible el agregado de lombricompuesto para que la planta pueda desarrollarse. Miren, nosotros necesitamos tener una planta en una maceta en exterior el mayor tiempo posible. Esto lleva a que tanto sea los riegos como el agua de lluvia, el suelo empiece a compactarse cada vez más y los nutrientes, entre comillas, se laven y empiecen a drenar. Para esto es necesario también tener en cuenta el tema de cómo ir agregando o fertilizantes o materia orgánica para ir regenerando este sustrato. Por último, es necesario conocer la rusticidad de cada planta.
Miren, cuando nosotros estamos en pleno verano o en invierno, en épocas de temperaturas extremas, imagínense cómo impacta esta temperatura en la pared de la maceta. Por eso, macetas de cemento, macetas de fibrocemento, macetas de terracota, son muy interesantes tenerlas en cuenta porque, bueno, el efecto de la temperatura no es tan grande sobre el sustrato como otros tipos de materiales. Entonces, el cultivo de plantas en macetas es muy interesante hacerlo. Logra excelente paisaje del lugar, un paisaje más natural, y generalmente se ubican en sitios donde hay mucho cemento. Por eso la planta se tiene que cultivar sana. Para eso, indispensable. Maceta acorde, un buen sustrato, un buen parte inferior de la maceta para que pueda drenar y, elemental, conocer la rusticidad de cada planta para ver si la podemos colocar en el sol, media sombra o directamente a la sombra. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos la próxima semana.